¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Pura Letra. Hoy vamos a meternos en un tema que, os lo digo ya, es una auténtica locura. Imaginaos por un momento que estáis en el siglo II. El cristianismo es joven, todavía se está definiendo, y de repente, en una zona remota de lo que hoy es Turquía, aparece un tío llamado Montano. Este señor no viene con tonterías, no. Empieza a tener éxtasis, a convulsionar y a soltar profecías a diestro y siniestro, proclamando que él es el mismísimo Paráclito, el Espíritu Santo prometido por Cristo. Y no viene solo, le acompañan dos mujeres, Priscila y Maximila, que también entran en trance y empiezan a profetizar cosas muy heavies. Este movimiento, conocido como montanismo o la nueva profecía, se extendió como la pólvora. Prometían una moralidad súper estricta, ayunos constantes y lo más gordo de todo, que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, iba a descender del cielo en un pueblucho llamado Pepusa. Movilizaron a miles de personas, que vendieron todo lo que tenían y se fueron allí a esperar el apocalipsis. Hoy vamos a desgranar este fenómeno, vamos a analizar sus profecías una por una, y a ver por qué la iglesia primitiva, después de un debate intenso, acabó diciendo: hasta aquí hemos llegado, esto es una herejía como una catedral. Así que preparaos, porque vamos a viajar en el tiempo a una de las primeras y más fascinantes crisis del cristianismo. Veremos cómo unas profecías fallidas pueden marcar el destino de un movimiento entero, y cómo se definieron las líneas entre la ortodoxia y la herejía en una época de fervor y confusión. Vamos a analizar las fuentes, los testimonios de la época y a descubrir la historia de los montanistas, los profetas que prometieron el fin del mundo y se quedaron esperando. Vamos al lío. Vamos a empezar por la joya de la corona, la profecía que era el pilar de todo el movimiento montanista. Montano y, sobre todo, Maximila no se anduvieron con chiquitas. Anunciaron a bombo y platillo que el fin de los tiempos era inminente, que Cristo iba a volver ya, y que la Nueva Jerusalén, esa ciudad celestial descrita en el Apocalipsis, iba a descender del cielo y a establecerse en un lugar muy concreto, la pequeña y polvorienta aldea de Pepusa, en Frigia. Imaginaos el impacto. La gente, creyendo que el fin estaba a la vuelta de la esquina, abandonó sus casas, sus trabajos, sus familias, y peregrinó a este lugar para ser los primeros en recibir al rey. Maximila lo dejó clarísimo con una frase que ha pasado a la historia: después de mí no habrá más profetas, sino el fin. Más claro, agua. Era una apuesta de todo o nada. ¿Pero qué pasó? Pues lo que suele pasar cuando pones fecha y lugar al apocalipsis, absolutamente nada. Pasaron los años, y en Pepusa no descendió ninguna ciudad celestial. La gente esperó y esperó, pero allí solo había polvo y decepción. La profecía se reveló como un fracaso estrepitoso. Apolinario de Hierápolis, uno de los primeros y más feroces críticos del montanismo, se encargó de dejar constancia de este ridículo. Señaló la evidencia. Maximila había muerto hacía años, el fin no había llegado, y Pepusa seguía siendo un pueblo irrelevante. Este fallo monumental fue el primer clavo en el ataúd del montanismo. Cuando tu profecía principal, la que da sentido a todo tu movimiento, se demuestra falsa de una manera tan evidente, es muy difícil mantener la credibilidad. Pero la cosa no se quedó ahí. Maximila, quizás para cubrirse las espaldas por si lo de la Nueva Jerusalén tardaba un poco, lanzó otra profecía bastante específica. Según nos cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, ella vaticinó que después de su muerte, el mundo se sumiría en el caos. Dijo textualmente: habrá guerras y anarquía. Era una predicción sombría, diseñada para mantener a sus seguidores en un estado de alerta y miedo constante. Si el mundo se iba al garete, significaría que sus palabras eran ciertas y que el fin, ahora sí, estaba a la vuelta de la esquina. Era una forma de decir: aunque yo no esté, mis profecías siguen en marcha,
y lo peor está por venir. El problema, una vez más, fue la tosuda realidad. Tras la muerte de Maximila, que ocurrió alrededor del año 179, el Imperio Romano no entró en un periodo de caos y guerras generalizadas. Todo lo contrario. El imperio, aunque con sus típicos conflictos fronterizos, experimentó un periodo de relativa paz y estabilidad, especialmente bajo el emperador Cómodo, que no fue precisamente un perseguidor de cristianos. Apolinario de Hierápolis, de nuevo, fue implacable en su refutación. Él y otros líderes de la Iglesia señalaron la flagrante contradicción. La profeta había anunciado guerras y desorden, y lo que había era paz. ¿Cómo podía ser una enviada de Dios si sus predicciones sobre el futuro inmediato fallaban de una manera tan clara? Este segundo gran error profético reforzó la idea de que la nueva profecía no venía de Dios, sino de la imaginación humana o de algo peor. Aquí es donde el montanismo se pone realmente blasfemo para los oídos de la iglesia primitiva. Montano no se contentó con ser un simple profeta. Fue mucho más allá. En medio de sus trances, llegó a proclamar que él era el Paráclito, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo que Jesús había prometido enviar a sus discípulos. Hay frases documentadas que son para echarse a temblar, como: «Yo soy el Señor, Dios Todopoderoso, que habito en el hombre», o «No soy un ángel, ni un enviado, sino que he venido como el Señor mismo, Dios Padre». Esto era una línea roja que no se podía cruzar. Para la Iglesia, que estaba luchando por definir la doctrina de la Trinidad, que un hombre se autoproclamara una de las personas de la deidad era la blasfemia definitiva. Y por si fuera poco, sus compañeras no se quedaron atrás. Priscila, también conocida como Prisca, afirmó que Cristo se le había aparecido en una visión, pero no como un hombre, sino en forma de mujer. Esta declaración fue absolutamente escandalosa para la teología de la época. La reacción de la Iglesia fue de rechazo total. Figuras como Hipólito de Roma los acusaron directamente de blasfemia y de estar poseídos por espíritus demoníacos, no por el Espíritu de Dios. Consideraban que estas autoproclamaciones divinas y estas visiones extrañas no eran una continuación de la revelación apostólica, sino una ruptura total con ella, una invención herética que pervertía la naturaleza de Dios y de Cristo. Todo líder de un nuevo movimiento quiere que su legado perdure. Montano no fue la excepción. Convencido de la origen divina de su nueva profecía, prometió a sus seguidores que su movimiento sería eterno, que nunca desaparecería de la faz de la tierra. Esta era una profecía sobre la propia supervivencia y el triunfo final de su doctrina. Era un mensaje de esperanza para sus fieles. Aunque el mundo os persiga, aunque la iglesia oficial os rechace, nosotros somos la verdadera iglesia y prevaleceremos hasta el fin. Esta promesa de inmortalidad era crucial para mantener la moral y asegurar la lealtad de la comunidad, especialmente cuando las otras profecías empezaban a hacer aguas. Sin embargo, la historia, una vez más, fue la jueza implacable de sus palabras. Aunque el montanismo fue sorprendentemente resistente y sobrevivió durante varios siglos, especialmente en zonas rurales de Anatolia y el norte de África, su declive fue lento pero inexorable. Para el siglo IV, figuras como San Jerónimo ya hablaban de ellos como un grupo reducido y casi extinto. La puntilla final llegó en el siglo VI, bajo el emperador Justiniano I. Este emperador, decidido a unificar el imperio bajo una sola fe ortodoxa, lanzó una persecución sistemática contra los herejes restantes. Ordenó la destrucción de los templos montanistas y la conversión forzosa de sus seguidores. La profecía de Montano sobre la eternidad de su movimiento se hizo añicos contra los muros de la historia y el poder imperial. Una de las características más llamativas y controvertidas del montanismo eran las manifestaciones físicas de sus profetas. No eran como los profetas del Antiguo Testamento,
que recibían la palabra de Dios en plena posesión de sus facultades. Según los testimonios de la época, como los del escritor Milcíades, Montano y las profetisas entraban en una especie de frenesí, un éxtasis violento e incontrolable. Se describe cómo empezaban a hablar en un estado de entusiasmo artificial, con convulsiones, balbuceos y un comportamiento errático que los dejaba completamente fuera de sí. Parecían más poseídos que inspirados. Para sus seguidores, esto era la prueba de que un poder divino los había tomado por completo. Pero para sus críticos dentro de la Iglesia, esto era precisamente la prueba de lo contrario. Figuras de la talla de Ireneo de León o el mismo Eusebio de Cesarea argumentaron que el verdadero Espíritu de Dios no arrebata la razón ni el dominio propio. Un verdadero profeta, decían, habla con claridad, con calma y con control, no en medio de un ataque espasmódico. Consideraron que esta conducta era indigna del Espíritu Santo y más propia de los oráculos paganos, o, peor aún, de una influencia demoníaca. De hecho, esta falta de autocontrol se convirtió en uno de los principales criterios teológicos para declarar sus profecías como falsas. Incluso los paganos, según algunos relatos, se burlaban de estos espectáculos, viéndolos como una forma de locura religiosa, lo que dañaba aún más la reputación de los cristianos en general. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Por qué el montanismo, que llegó a ser tan popular e influyente que incluso Tertuliano, uno de los grandes intelectuales cristianos, se unió a ellos, acabó en el basurero de la historia como una herejía? La respuesta, como hemos visto, está en el fracaso rotundo de sus profecías. Prometieron el fin del mundo en Pepusa, y no pasó nada. Vaticinaron guerras y caos, y llegó un periodo de paz. Se autoproclamaron la encarnación de Dios y la revelación final, contradiciendo de forma flagrante la enseñanza apostólica que la Iglesia se esforzaba por preservar. Este fracaso profético continuado fue la prueba definitiva para la Iglesia primitiva. Si un profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, entonces no es un profeta de Dios. Es así de simple, según el criterio bíblico. Además, la forma en que murieron sus líderes, sin gloria, sin martirio heroico, se dice que Montano y Maximila se suicidaron, aunque es un dato disputado por sus enemigos, contrastaba con la muerte de los apóstoles y mártires. La combinación de profecías fallidas, teología blasfema y un final poco honorable fue lo que selló su destino. La Iglesia los declaró herejes no por capricho, sino porque su nueva profecía se había demostrado vacía. Si queréis profundizar más en este tema, que es fascinante, os recomiendo ir a las fuentes primarias. Leed lo que escribió Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, que es quien más información nos da. También los escritos de Epifanio de Salamina en su Panarión, donde describe todas las herejías, y los fragmentos que nos quedan de los críticos directos como Apolinario de Hierápolis. Ahí es donde está la chicha, la información de primera mano para entender uno de los capítulos más turbulentos y decisivos del cristianismo primitivo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.